Gloria a Dios, muy buenos días a todos mis hermanos y hermanas. Espero que la gracia, la bendición del Señor sea sobre ustedes, haya sido a lo largo de esta semana y en este día hermoso en que podemos estar buscando la presencia de Dios a través de su palabra y de la comunión con el Espíritu Santo. Sea así en tu corazón, en tu vida, en tu hogar y en verdad te sientas un Macario, una Macaria, un bienaventurado del Señor, una bienaventurada del Señor, porque tienes la presencia del Señor en tu vida. Vamos a iniciar con el estudio del segundo libro de Samuel, capítulo 7, y tiene su paralelismo en el primer libro de las Crónicas 17, pero nos vamos a mantener, porque son muy similares los dos textos, en lo que está escrito en segundo de Samuel 7, porque es el libro base que estamos estudiando. Y tenemos por tema el día de hoy, este título: una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Les repito, y esto está basado en una de las citas que vamos a utilizar el día de hoy en el Nuevo Testamento: una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Ese va a ser el tema principal del que vamos a estar hablando el día de hoy. Vamos a empezar a leer el capítulo 7 de segundo de Samuel. Vamos a comentar los primeros 4 versículos, vamos leyendo uno por uno y vamos comentando. Y dice la palabra del Señor en el 7:1: Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor. Entonces nos hace entender que había un tiempo transcurrido y por lo tanto, en el caso de David, siendo siervo de Dios, había también propósitos cumplidos de parte de Dios. Por eso esta narración, aunque solamente dice aconteció que cuando ya, o sea, habiendo pasado este tiempo, pero nos da a entender entonces que Dios pues ya le había dado a David ciertas victorias sobre sus enemigos. Cuando estudiemos un poquito con respecto a los valientes de David, ahí luego vienen incluidos muchos detalles de batallas o de eventos que no están narrados, digamos, en orden cronológico en estos capítulos, pero nos da a entender muy claramente que Dios estuvo un tiempo cumpliendo propósitos en David, en lo personal, como rey sobre Israel y por lo tanto en el propio pueblo de Israel. Y llega un tiempo en el que dice que Dios le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor. Fue un tiempo en que pudo David llegar a sentir paz, a sentir ese reposo en el Señor. Recuerda que tenemos dos reposos que para nosotros, que es Dios mismo, su presencia, y su palabra también es reposo para nosotros. Pues David llegó a un punto de parte de Dios de este reposo. Y a veces deseamos, Señor, yo quisiera tener un tiempo de reposo, pero tiene que transcurrir a veces en nuestra vida ciertas cosas de parte de Dios para que seamos perfeccionados, para que corrijamos cosas que el Señor no desea, o ciertas cosas que tenemos que experimentar porque el Señor está obrando, está mirando más allá de lo que tú alcanzas a ver, pero finalmente, como dice en Hechos, si nos arrepentimos y nos convertimos de todo nuestro corazón y el Señor nos limpia de nuestros pecados, dice que vienen de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, ¿verdad? Y eso es lo que estaba encontrando en este punto David. ¿Y qué sucedió en este tiempo? Cuando David pues dice que está en su casa, en la casa que había construido, y estaba pues meditando con respecto a las cosas que habían sucedido. Vamos a leer versículo 2. Dijo el rey al profeta Natán: mira ahora, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Primero, bueno, quiero hablar de un poquitito de este profeta Natán. Aparece este profeta totalmente ligado a David, las 3 apariciones que hay del profeta Natán, siendo esta la primera, la segunda en una amonestación de parte de Dios para David, que ya veremos, y la tercera también como una advertencia o un consejo con respecto a quién iba a ocupar el trono después de David. Estas 3 ocasiones que aparece el profeta Natán, aparece como un siervo de Dios que recibía de parte de Dios palabra para que David, aunque David consultaba directamente a Dios, pero también a través de este siervo recibía David instrucción de parte del Señor. Les ruego, porque habíamos leído, quizá alguno recordará o ya había visto este nombre, que no confundan al profeta Natán con el hijo de David llamado Natán. Ese hijo de David había aparecido, lo leímos en 2 de Samuel 5:14, en donde se hablaba de los hijos que David había tenido en Jerusalén. Este era el tercero.
Y también aparece en la genealogía de Jesús, que está escrita en Lucas 3:31, donde está ahí descrito del lado de José, toda la genealogía, y aparece este Natán como un hijo de David. Pero por favor no confundan, por una sencilla razón no es el mismo personaje. Natán es el tercer hijo de David nacido en Jerusalén. Y aquí, aunque no sabemos exactamente cuánto tiempo había transcurrido, estaba David en Jerusalén apenas, de acuerdo a todo lo que estuvimos estudiando. Y este Natán es su tercer hijo, nacido en Jerusalén, uno antes que Salomón. Y aquí Salomón pues ni siquiera ha aparecido. Vamos a ver el asunto de David y Betsabé hasta el capítulo 11. Y posterior a eso, pues el nacimiento de Salomón. Entonces era un pequeño, si es que no había nacido todavía o quizá ya hubiera nacido. Y este profeta que está aquí descrito, de mismo nombre, pues era ya un varón. Y incluso habíamos leído en 1 de Crónicas 29:29, que es a quien se le atribuye haber escrito todo lo hecho, las crónicas, digamos, del rey David, junto con Samuel y con Gad Vidente. 1 de Crónicas 29:29 dice que estos tres escribieron las crónicas de todo lo que sucedió con el rey David. Entonces, bueno, separemos estos personajes para que no haya ninguna confusión. Solamente ahí este dato. Y dice en este versículo 2 que David pensaba, en este tiempo que él tuvo de reposo, que él vivía en un lugar mejor que el arca. Es decir, que el lugar donde se manifestaba la presencia de Dios, porque dice, pues yo vivo en casa de cedro y el arca está entre cortinas. Y entonces pues entiende que él está expresando su deseo de construir una casa para Dios. Vamos a continuar, versículo 3. Y Natán dijo al rey, anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. El primer consejo del profeta Natán a David, al escuchar, porque David se acercó con él y le dice estas palabras, pues el primer consejo de Natán es, haz lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. En este punto, el profeta Natán desconoce cuál es la voluntad de Dios en cuanto a este asunto, y solamente habla de lo que ha mirado. Yo no veo una mala intención en este consejo, sino más bien que el profeta estaba hablando de lo que él había mirado. ¿Qué era esto? Que Dios bendecía a David en todo lo que David emprendía, y entonces pues en este asunto él pensó pues podría ser igual. Si David tiene en su corazón el construir casa y en todo lo que él ha hecho Dios lo bendice, Dios lo prospera, pues haz, como le dijo, lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo, te va a prosperar en esto, ¿verdad? Pero sabemos que David, y en este contexto vamos a entender que también el profeta Natán eran gente que buscaba la voluntad de Dios, estaban cercanos en comunión con Dios y buscando su consejo, buscando la sabiduría de Dios. Y vamos a ver que Dios pues le da una respuesta, ¿verdad? Tanto al profeta Natán como a David a través de este mismo profeta. Y vamos a ir leyendo porque, como te dije, pues Natán hablaba de lo que había mirado, que Dios bendecía a David en todo lo que emprendía. Pero, versículo 4. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo. Entonces, aunque ellos eran hombres que buscaban a Dios, y esto también es algo bueno de aprender, los profetas no lo saben todo, porque a veces pensamos que el profeta, con todo respeto, como a veces expresamos como si fuera una bolita mágica, lo frotas y te dice tu suerte, ¿no? Y no es así. Los profetas no conocen todo, no saben todo. Son gente a la cual Dios les revela lo que Dios quiere revelarles, con un propósito de parte de Dios, para que sean usados, son un instrumento de Dios para hablar esas palabras que Dios quiere que sean reveladas a una persona, como en este caso David, o a un pueblo entero. Hoy sería también para nosotros personalmente, o quizá para la iglesia, pero tiene que ser palabra que venga de Dios. El profeta no lo sabe todo. El profeta no puede estar adivinando las cosas, ¿verdad? Por eso aquí te decía que Natán pues solamente había dicho, pues lo que yo he mirado es que Dios te bendice, pues haz lo que está en tu corazón, ¿verdad? Pero no le dio una revelación, una palabra. Natán no sabía lo que Dios iba a contestar hasta esa noche. ¿Ok? Entonces en muchos asuntos hay que esperar también pues que Dios sea el que hable.
directamente a nuestro corazón, o a veces, como en este caso, a través de otros siervos, a través de un profeta, a través del pastor, a través de otro hermano. Dios podría hablar, pero siempre discerniendo para que tengamos claro que es la palabra de Dios. Y en este caso, pues era un profeta de Dios que estaba cercano, y David pues también, siendo cercano a Dios, podía discernir si esto venía o no de parte del Señor. Entonces vino palabra de Jehová a Natán, y Dios en esa noche le revela su voluntad a su profeta para que entonces él vaya y la diga al rey David. Y vamos a leer entonces versículo 5. Ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, ¿tú me has de edificar casa en que yo more? Dios entonces le da una respuesta a Natán, que estaba involucrado en el asunto y que había tenido también pues un decir, porque le había dicho a David, haz lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo, pero Dios ahora le da una respuesta en donde el propio profeta encuentra respuesta, pero es un mensaje para David. ¿Tú me has de edificar casa en que yo more? Por favor, acompáñame a las siguientes citas. ¿Por qué Dios le dice esto al profeta Natán? Acompáñame y vamos a leer, aunque son citas del Nuevo Testamento, pero ahorita te doy fundamento también en el Antiguo de esto. Y recuerda que la palabra de Dios es eterna, entonces lo que está escrito más adelante siempre ha sido. Hechos 17, 24 y 25. Hechos 17, 24 y 25 dice: El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Ya esta cita nos va entonces dejando claro, primero, que Dios es el creador, es el dueño de todas las cosas, es el sustentador de todas las cosas, ¿verdad? De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo, los que en ella habitan. Él creó todo, Él por la palabra de su poder creó el universo. Y dice que Él es además el Señor, dice, siendo Señor del cielo y de la tierra. Él domina sobre todo, Él es excelso sobre todos. Dice, siendo esta la condición de Dios, siendo Él el único Dios, Él no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, y aclara muy bien como si necesitase de algo. Necesitaríamos construirle un templo para que Dios habite en él. Dios no necesita nada de eso, porque Él está por encima de lo creado, por encima de la creación, por encima del hombre y de toda esta tierra. Dios no necesita de algo. Y dice ahí en este mismo pasaje de Hechos, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Es al revés, los que necesitamos de Él somos nosotros, no Dios de nosotros. Entonces esta primera cita nos va dejando claro por qué Dios le dice a manera de pregunta, ¿tú me has de edificar casa en que yo more? Vamos a leer otra cita, también ahí mismo en Hechos 7, pero ahora el versículo estábamos Hechos 17, ¿verdad? No, ahora vámonos a Hechos 7, porque dije ahí mismo, no es ahí mismo, está atrás. Hechos 7, del 46 al 50. Dice la palabra, y está hablando de David, si lees ahí el 45, al final dice, hasta los días de David. Está hablando de David, dice a partir del 46 al 50, halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob, es lo que estamos estudiando hoy. Mas Salomón le edificó casa, ya veremos esto. Si bien el Altísimo, nos da ahí otra razón, Dios es el Altísimo, es el alto, el sublime, no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta. El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis, dice el Señor? ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Entonces, complementando de nueva cuenta y muy claramente, Dios es el Altísimo y Él no habita en templos hechos de manos de hombre porque Él está por encima de eso. Dice, el cielo es mi trono y la tierra es estrado de sus pies. Imagínate la grandeza de Dios. ¿Qué casa podemos entonces edificar a Él? ¿Cuál, dice, será el lugar de mi reposo? Porque al revés, dice, y lo pone otra vez a manera de pregunta, ¿no hizo mi mano todas estas cosas? Esta cita de Hechos 7 está basada en Isaías 66, 1 y 2.
vamos a leer este pasaje. Es el último capítulo del libro de Isaías y dice la palabra de Dios, Isaías 66, 1 y 2. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Esta palabra de Isaías está escrita posterior a la construcción del templo de Salomón. Y sin embargo Dios dice, ya veremos el asunto de la construcción de este templo o por qué Dios permitió que se hiciera, pero aún existiendo ese templo, el lugar en donde finalmente metieron otra vez el arca y todos los utensilios y se presentaban ahí los sacrificios, dice el Señor, es que yo no habito ahí. Otra vez, el cielo es mi trono, yo soy mucho más grande que eso y la tierra estrado de mis pies. No hay una casa que nosotros podamos edificar en donde contengamos a Dios, para que me entiendas, en donde solo ahí Él habite o Él more, porque Él es mucho más grande que eso. ¿Dónde está el lugar de mi reposo? Dice, mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, por su mano y por su palabra. Pero a mí me gusta la parte final porque nos va entonces a conectar con todo lo que vamos a seguir ahorita estudiando. Porque Dios es tan grande que el universo entero no lo puede sostener, no lo puede contener. Él está por encima de todo eso, Él es el creador. Pero también es tan grande que Él desea habitar en cada uno de nosotros, en algo que no fue hecho de manos de hombre, sino que fue hecho por Dios. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Vamos con esta idea a ir conectando todo lo que vamos a leer. Regresamos a 2 de Samuel, deja un separador ahí porque vamos a estar yendo y viniendo a esos pasajes, obviamente. 2 de Samuel 7, ahora leemos el versículo 6. Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. Leyendo la historia, todo lo que hemos estudiado, tú sabes que esto es verdad. No había habido un templo, Dios no había habitado en ninguna templo o casa construida por manos de hombres, sino que de acuerdo a la voluntad de Dios, todo el tiempo desde que lo sacó de Egipto y en el desierto y hasta este punto, el Señor había habitado y había hecho descender su presencia en el arca de Dios en tienda o en tabernáculo, que es lo mismo. Pero vamos a ver en detalle, nos detenemos aquí en el 6. Le dice el Señor entonces, yo no he habitado en casas, sino en tienda y tabernáculo. Esto, yo ya expliqué ahorita, digamos, el aspecto histórico, no es solamente hasta ahí. No es así, es verdad que habitó solo en tabernáculos y fin. Esto tiene un propósito, porque esto fue la voluntad de Dios que le expresó a Moisés en el desierto y a todo su pueblo. Pero tiene siempre un propósito de parte de Dios y tiene un significado de parte de Dios. Tú y yo sabemos, no voy a volver a dar todo un estudio de Éxodo, Levítico y Números, pero espero que hayas sido constante en estudiar, en aprender todo lo que ya hemos venido. Por eso es importante oír todas las clases, porque hay conocimiento que vamos adquiriendo, que vamos a necesitar más adelante y no podemos estar regresando a estudiarlo porque, pues imagínate, de por sí las clases son largas, pues ahora imagínate estar volviendo a estudiar todo. Pero sí te puedo mencionar que el tabernáculo era el lugar donde Dios descendía con un propósito, tener comunión con su pueblo. Aún más, el lugar santísimo representaba esto, porque ese lugar representaba la más íntima y más cercana comunión con Él. Era el lugar en donde descendía su presencia y desde donde Dios les hablaba. Para tener claro esto del tabernáculo, ya dije, no vamos a dar un estudio, pero sí podemos leer un par de citas. Éxodo 25, versículos 8 y 9. Éxodo 25, ya estoy por ahí. Éxodo 25, 8 y 9 dice, fíjate, bien importante. El 8 es el más importante, leo el 9 para que entiendas que se refiere al tabernáculo. Dice, Éxodo 25, 8 y 9, y harán un santuario, la palabra santuario significa el lugar de más íntima comunión, y harán un santuario para mí, pero ahí está el propósito,
y habitaré en medio de ellos. Dios quería estar cerca de su pueblo, Dios quería estar en comunicación con su pueblo, Dios quería estar en comunión con su pueblo, que caminaran juntos, que hubiera esta relación cercana entre Dios y sus siervos y su pueblo. Dice entonces, leo de nuevo, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Entonces el tabernáculo representaba esto. Vamos a leer otra cita y nada más, con eso dos nos quedamos. Números 7, 89. Suena raro decir versículo 89, ¿verdad? Pero así es. Números 7, versículo 89, es el último. Dice, y cuando entraba Moisés en el tabernáculo de reunión para hablar con Dios, o sea, ¿qué entraba Moisés? A hablar con Dios, a comunicarse con Él, a estar en una relación con Él, para que entonces hubiera una comunión, estuvieran en unidad. Dice, oía la voz que le hablaba. Entonces Dios también le hablaba a Moisés, no solo Moisés a Dios, eso es una relación. De encima del propiciatorio que estaba sobre el arca del testimonio, de entre los dos querubines, y hablaba con él. Entonces ahí está, te repito, esta idea, el tabernáculo era el lugar donde Dios descendía con el propósito de tener comunión con su pueblo. Y aún más, el lugar santísimo representaba la más íntima y cercana comunión con él, porque era el lugar donde descendía su presencia y desde donde les hablaba y los oía. Vamos a ver, entonces, el asunto de la tienda y el tabernáculo es muy importante, porque nos enfoca al punto principal, que Dios desea comunión con su pueblo, contigo y conmigo. Vamos a leer algunas citas al respecto de la comunión. Estamos estudiando este asunto del tabernáculo, pero tenemos que mencionar también la comunión. Salmo 25, 14, para que veas que esto es algo que Dios desea. Y ya te dije también que la palabra santuario, eso significaba el lugar de mayor cercanía, de una comunión íntima, muy pegadita, muy cercana. Y mira lo que dice Salmo 25, 14. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Entonces hay condiciones para que nosotros podamos estar en comunión con Dios. Habla ahí de temor de Dios y de estar obviamente en comunicación con Él, porque dice a ellos hará conocer su pacto. Y la palabra pacto pues también nos da a entender que no es algo en vano, no es algo ligero, sino al contrario, es algo de gran importancia y una relación, una comunión tan importante para Dios que se eleva a nivel de pacto. Pero dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Dios desea esa comunión con su pueblo. Vamos a leer otra cita en Proverbios 3:32, también hablando de la comunión íntima de Jehová. Proverbios 3:32 dice, porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. Mas su comunión íntima es con los justos. Allá en la cita anterior habíamos leído también que era con los que le temen, ¿verdad? Y aquí habla que su comunión íntima es con los justos. Entonces, otra vez, vamos complementando la idea de lo que Dios desea. Habíamos visto en el 5 que Dios no habita en casa hecha de manos de hombres, pero sí quiere habitar con nosotros, pero sí quiere estar en comunión con nosotros. Y por eso, en ese momento, en el desierto y hasta este tiempo, les había manifestado a través del tabernáculo esa comunión. Vamos a leer una cita más, porque está muy interesante hablar de la comunión con Dios. Y debemos dejarlo bien claro porque esto nos va a dar a entender mejor el resto de la clase. Ezequiel 37, 26 y 27. Ezequiel capítulo 37, versículos 26 y 27. Dice la palabra de Dios. Y haré con ellos pacto de paz. Pacto perpetuo será con ellos y los estableceré y los multiplicaré. Y pondré mi santuario entre ellos para siempre, mi lugar más íntimo, el lugar de comunión más cercana, más íntima. Pondré mi santuario entre ellos para siempre. Dios quiere estar en medio de nosotros, Dios quiere estar en medio de ti y poner ahí esa comunión íntima, ese santuario
entre nosotros, y no es durante un tiempo, sino dice para siempre. Es algo que quiere hacer Dios para la eternidad. 27. Estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Deja entonces claro otra vez que el tabernáculo habla muy definidamente, muy claramente de comunión, porque está hablando arriba, pondré mi santuario, y el 27 dice, estará en medio de ellos, es decir, lo mismo, ese santuario para siempre, mi tabernáculo. Aquí ya no está hablando exclusivamente de una obra material, de un tabernáculo, una tienda hecha con pieles y con su estructura, sino está hablando de algo mejor, de algo espiritual. Y dice, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Otra vez, una relación cercana, una comunicación clara, una comunión íntima de Dios con su pueblo, pero también del pueblo con Dios. Finalmente, esto se confirma, y hablando especialmente del asunto de que Dios quiere esta comunión con nosotros para siempre, pues obviamente tenemos que remitirnos al libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 21, versículo 3. Dice ahí al final de tu Biblia, Apocalipsis 21, 3. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Apocalipsis es la revelación de las cosas que vendrán en el kairos de Dios, en las visitaciones, las sazones de Dios, y que son cosas eternas, cosas que permanecen para siempre. Porque ahorita vamos a ver diferencia entre las cosas que son figura y sombra de las cosas celestiales aquí en la tierra y las cosas que permanecerán para siempre, que son las espirituales, las eternas, las celestiales. Y aquí está muy claro, en Apocalipsis al final de este libro dice, oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios. Aquí ya estamos hablando de esa comunión íntima con Dios, pero para la eternidad, dice, con los hombres, y Él morará con ellos. Dios otra vez queriendo estar cerca, y ellos serán su pueblo, la misma idea que le vimos en Ezequiel. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Lo que Dios quiso desde el principio, estar allí cerquita de nosotros, manifestarnos su amor, manifestarnos su palabra, manifestarnos su presencia, pero que nosotros también estemos gozándonos en ello y cumpliendo delante del Señor, aunque aquí pues ya son los escogidos del Señor, esas condiciones, ser justo, ser santo, que sabemos y lo veremos también que esto solo es por medio de Jesucristo, para que también nosotros permanezcamos ahí reconociendo que somos su pueblo y que Él es nuestro Dios. Muy bien, seguimos avanzando. Ahí en el mismo versículo 6 quiero hacer otro comentario. Y todo esto sale de que Dios dijo que Él ha andado en tienda y en tabernáculo. Pero ya te ligué el asunto del tabernáculo a la comunión y de la comunión al propósito que Dios quiere de esa comunión íntima eterna con su pueblo y con nosotros. Y como te mencionaba hace un momento, la comunión íntima con Dios pues solamente se puede lograr por medio de Jesucristo. Vamos a leer, y hoy es muy importante hablar de la obra de Jesucristo, y mucho de lo que vamos a ver hoy tiene que ver con esto. De hecho, este capítulo 7, este pacto que Dios hizo con David, pues nos habla de cuestiones con respecto a David y su descendencia, pero sobre todo nos está hablando de la obra de Jesucristo. Acompáñame por favor a Hebreos capítulo 8, versículos 1 y 2. Porque la comunión íntima con Dios solamente es por medio de Jesucristo. Y dice Hebreos 8, 1 y 2. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, está hablando de Jesús, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario, ministro del lugar de la comunión íntima, y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Como te digo ya, y lo que leímos de Apocalipsis, no está hablando de un tabernáculo levantado por hombres, sino de uno, el verdadero tabernáculo, el verdadero lugar de comunión y de intimidad que levantó el Señor. Vamos a Hebreos 9, versículos 11 y 12. Avánzale ahí tantito a tu Biblia, complementando esta idea. Dice Hebreos 9, 11 y 12.
pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo. Antes lo describió como el verdadero tabernáculo, ahora lo describe como el más amplio y perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, la sangre de Cristo, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, el lugar que representaba el mayor nivel de comunión, de cercanía con Dios, habiendo obtenido eterna redención. Entonces, está hablando, y a David se lo va a decir el Señor, ahorita lo vamos a leer en la parte final donde David responde, dice que Cristo es sumo sacerdote de los bienes venideros. Es algo mayor, es algo mejor, es algo eterno, es algo que permanece, que no va a desaparecer, no es terrenal. Y dice, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, no por sangre de machos cabríos, sino por su propia sangre. Entró Jesucristo una vez para siempre en el lugar santísimo para ofrecer este sacrificio en el lugar de comunión con Dios, habiendo obtenido eterna redención para ti y para mí. La comunión íntima con Dios solamente es por medio de Jesucristo. Vamos a regresar, 2 de Samuel 7, versículo 7. Y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, ¿he hablado yo palabra a alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo, ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? En todo este tiempo, le dice Dios al profeta Natán y para David, en todo este tiempo que he estado cerca de mi pueblo, ¿cuándo, dice Dios, he hablado palabra alguna, ya sea a las tribus, al pueblo, o a los que mandé a apacentar, a los siervos, por ejemplo, a Moisés, a Samuel? ¿Cuándo he hablado yo diciendo, ¿por qué no me has edificado casa? Es decir, lo que David estaba pidiendo, proveer casa para Dios. Dice el Señor, ¿cuándo he pedido yo esto? ¿Cuándo les he dicho, por qué no me has edificado casa? Dios ha sido muy claro en lo que Él ha mandado y en lo que Él deseaba para su pueblo, que su pueblo hiciera, ¿verdad? Y nunca, y lo hemos ahora estudiado cronológicamente, Dios les dijo que le edificaran casa. Es verdad esto, desde el punto de vista histórico, cronológico, pero como siempre esto tiene una importancia mayor, porque ya leímos que Dios deseaba, y desde el principio, desde el huerto del Edén, desde que Él creó al hombre, lo que Dios deseaba era habitar con sus hijos, habitar con su pueblo, con sus amados, en medio de ellos. Y Dios sigue deseando esto. Esto no es algo solamente en el huerto del Edén, esto no es algo solamente en tiempos de David, esto es algo permanente. Este es el plan de Dios, por eso es que lo leímos en Apocalipsis 21:3. Este es el plan de Dios. Dios lo que desea es que tú y yo como su pueblo entendamos que Dios anhela esa comunión contigo y conmigo, anhela habitar con nosotros, pero para que esto suceda tú y yo tenemos que aprender a amar a Dios. Jesucristo dijo, el que me ama mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a Él, otra vez esa comunión, y haremos morada con Él. Dios quiere habitar contigo, Dios quiere habitar en tu corazón, Dios quiere habitar en tu matrimonio, en tu casa, en tu hogar, Dios quiere habitar en medio de la iglesia, Dios quiere que habitemos con Él y Él con nosotros como nuestro Dios para siempre. Dios desea habitar en nuestra vida y en nuestro corazón. Vamos a leer al respecto de esto, de este deseo de Dios, 1 Corintios 6:19. Esto es algo que tú y yo debemos tener muy claro. Y yo creo que tú conoces bien esta cita. 1 Corintios 6:19 dice, o ignoráis, y no lo ignoramos, que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Ya está hablando de un lugar donde Dios desea habitar. Él nunca les pidió al pueblo ni a los siervos que le edificaran casa, porque Él desea habitar en esto que está aquí escrito. Lo vuelvo a leer. O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros. Gracias, Espíritu Santo, por habitar en mí, por estar en mí. El cual tenéis de Dios, o sea, tu cuerpo, y que no sois vuestros. Leo el siguiente, aunque no lo tenía aquí anotado. Porque habéis sido comprados por precio, es la obra de Cristo. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Tu espíritu, tu alma, tu cuerpo son de Dios.
No ignoramos esto, no lo ignores o no hagas como que lo ignoras, que Dios quiere habitar dentro de ti. Cuando tú has creído, y este mensaje pues lo estamos escuchando aquellos que hemos creído, y si tú no has creído en Jesucristo, yo te invito que le recibas en tu corazón. Solamente es necesario que tú le digas: Señor Jesús, te recibo en mi corazón, yo creo que tú moriste por mí, yo creo que con tu sangre pagaste el precio para perdonarme de todos mis pecados, y yo quiero, Señor, recibirte. Entra en mi corazón. Lo creo, Señor, en mi corazón, lo confieso con mis labios: Jesús, tú eres el Señor. Pero para todos los que ya hemos hecho esta confesión de fe, no ignoramos que Dios habita y que Dios quiere habitar en nosotros. Esta es otra expresión más de esa comunión íntima y cercana que Dios desea con sus santos. Y vamos a leer otra cita en 2 Corintios 6, versículos 16, en la parte B y C. 2 Corintios 6, versículo 16, y voy a leer la parte a partir de donde dice: porque vosotros sois. La parte B y C dice: porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Esto ya lo leímos en Ezequiel 37, lo hemos leído en Apocalipsis 21, lo hemos leído en Hebreos, y aquí otra vez lo confirma la palabra: somos el templo del Dios viviente. Porque está claro, ahí da la justificación, dice: como Dios dijo. No es algo que viniera de hombres, sino es la palabra de Dios. Habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Esto hoy se manifiesta en nosotros, en nuestro cuerpo, como templo del Dios viviente, como templo del Espíritu Santo, a través precisamente de la presencia de Dios, de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero Dios quiere que esto permanezca para siempre, como ya también lo estudiamos. Y vamos a profundizar en ello. El plan de Dios es que la comunión sea para siempre. Esto, por lo tanto, inmediatamente nos hace entender que no puede ser en un templo hecho de manos de hombres. Es un templo espiritual. Es el templo de Dios. Dios quiere que nosotros habitemos en él. Apocalipsis 3:12. Vamos a leer ahorita 3 citas de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 3, versículo 12 dice: al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, es algo eterno, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Ahora acompáñame ahí mismo en Apocalipsis al capítulo 7, versículo 15. Y dice esta palabra, Apocalipsis 7:15. Por esto están delante del trono de Dios, y le sirven día y noche, ¿en dónde? En su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Aquí entonces ya nos está conectando en donde Dios habita, ¿verdad? En donde Dios quiere que nosotros habitemos, y que Dios quiere, porque dice ahí al final que extenderá su tabernáculo, que estemos dentro de ese lugar de comunión íntima con Él. Y te lo leo otra vez, dice: por esto están delante del trono de Dios, y le sirven día y noche en su templo. No un templo hecho de manos de hombres, un templo espiritual, el templo de Dios. Dice: y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Y entonces, porque esto tampoco lo tengo incluido, pero puedes leer ahí adelante, dice que ya no habrá hambre, ni sed, ni calor, porque el Cordero que está en medio del trono, Él nos va a pastorear y Él nos va a guiar a fuentes de aguas de vida, y Dios va a enjugar, como leímos también en Isaías, toda lágrima de los ojos de ellos. Muy bien. Gloria a Dios. Leemos una última cita ahí en Apocalipsis, porque este es el plan, el propósito de Dios. Apocalipsis 21, 22. Apocalipsis capítulo 21, versículo 22. Mira qué hermoso. Y no vi en ella templo, porque nosotros tenemos esa concepción de templo igual a construcción, ¿verdad? Y Dios, tanto en las otras citas de Apocalipsis como en esta, está hablando, y esta es la que más claro lo va a dejar, que es Dios. Es su presencia el lugar en donde vamos a habitar.
y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, de la ciudad, de la santa ciudad. Te leo de nuevo, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La comunión con el Padre, con Jesucristo. Ese es el templo de Dios. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Ya leí un poco más, pero es que me emociona mucho leer todo lo que está aquí escrito. Esto es lo que Dios desea. Este es el plan de Dios, que esta comunión, que ese tabernáculo espiritual, que ese templo espiritual, que es el mismo Señor Dios Todopoderoso y el Cordero, Él desea que esa comunión sea para siempre. Y esto evidentemente no puede ser en un templo hecho de manos de hombre. Muy bien, gloria a Dios. Vamos a regresar porque tenemos todavía mucho que comentar a 2 de Samuel, capítulo 7, y vamos a leer ahora el versículo 8 y 9. Ahora pues dirás así a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Aquí hay 5 frases que el Señor utiliza para David. Estos 2 primeros versículos, estos que leímos ahorita, 8 y 9, Dios le está hablando personalmente a David de la obra que Dios ha hecho. David no podría edificar casa a Dios porque David también era hechura suya. Dios es el creador, Dios es el arquitecto, Dios es el formador, Dios es el sustentador de todo. Creador, arquitecto, formador, sustentador de todo es Dios. Por eso es que le dice: tú no puedes edificarme a mi casa, porque tú también eres hechura mía. Y le dice a David: yo te tomé. O sea, Dios lo escogió, Dios lo llamó, Dios lo tomó para él. Y luego le dice, ve leyendo ahí estas frases que voy a decir ahí a partir del 8, dice: yo te tomé, pero luego le dice: para que fueses. Entonces ya no es solo lo que eres, sino también lo que haces. Para que fueses. Y luego ahí al principio del 9 le dice: y he estado contigo. El que ha hecho la diferencia en la vida de David es Dios mismo, la presencia de Dios en él. Y luego le dice: he destruido a tus enemigos, todo lo que David había logrado. Entonces lo que eres, haces, tienes, todo yo lo he hecho. Y le dice al final: y te he dado nombre. Y te he dado nombre. En este caso un renombre como rey, como valiente, como guerrero sobre las naciones. Pero esto tiene una trascendencia mayor. Porque si tomas solo estas palabras, estas frases que Dios le habla a David para hacerle entender que David también era hechura suya, aplican para ti, para mí hoy. ¿No acaso el Señor dice de ti: yo te tomé? ¿No fue Él el que te escogió? ¿No fue Él el que te redarguyó? ¿No fue Él el que te llamó y te trasladó de las tinieblas a su luz admirable? Y el Señor te dice hoy a ti: yo te tomé. Y el Señor te dice: para que fueses. ¿Para qué nos tomó? Para que fuéramos su pueblo, para que fuéramos sus hijos, para que fuéramos sus amados, para que fuéramos sus herederos, para que fueses. Y esto se puede extender ampliamente. Y dice el Señor: y he estado contigo. Y Él nos lo ha manifestado, que cada día Él está con nosotros y que Él no nos deja, porque Él es fiel. Y dice el Señor: he destruido a tus enemigos. Esta obra de libertad, esta obra de redención, esta victoria eterna, y cada día la salvación día a día, dice el Señor: yo soy el que la ha hecho. Él lo ha hecho en tu vida y te he dado nombre. El Señor te conoce y Él te ha dado un nombre, y te lo voy a leer porque así ha sido como fue para David, el creador, el arquitecto, el formador y el sustentador de todo Dios para con David. Así ha sido también contigo y conmigo. Vamos a leerlo. ¿Dónde está esto? Isaías 43, 1 al 3a. Déjame ubicar porque andaba yo hasta Apocalipsis. Isaías capítulo
43, versículos 1 al 3, parte A. Fíjate lo que dice el Señor de su pueblo y a ti y a mí. Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Gloria a Dios. Isaías 43, del 1 al 3. Esto que le dijo aquí a David es vigente y es eterno, y es para ti y es para mí. Vamos a leer ahora versículos 10 y 11 de 2 de Samuel 7, versículos 10 y 11, continuamos. Dice, además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Entonces Dios le había hablado en el 8 y 9 personalmente a David de la obra que Dios había hecho. Pero ahora en el 10 y 11 le habla de esa misma obra que Dios ha hecho. Yo los tomé para que fuesen, yo he estado con ustedes, yo he destruido a sus enemigos, les he dado paz y les he dado mi nombre está sobre ustedes. Ahora le habla de esa misma obra, pero para su pueblo, para el pueblo de Dios. Y esto tiene importancia, que Dios le habló a David en lo personal y luego habló para el pueblo y luego habló de las cosas que son el porvenir, que ahorita las vamos a ver, las cosas que habrían de venir. Y todo esto vamos a ver en la parte final del 18 al 29, que David reconoce toda esta obra de parte de Dios. Tú eres obra de Dios, eres hechura de sus manos. Él es el alfarero y tú y yo somos barro en sus manos. Gloria a Dios. Pero ahí al final, en el versículo 11, dice, asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. Está precioso porque David tenía la intención de hacer casa para Dios, pero después de manifestarle la grandeza de Dios y de manifestarle el plan perfecto de Dios, le dice, es al revés, David, yo soy el que te va a hacer casa a ti. Jehová te hace saber que Él te hará casa. Tú podrás construir algo. Permitiré que a través de Salomón, ahorita vamos a ver, sea construida una casa en donde se ha puesto el arca y yo descienda ahí en medio de ustedes. Pero el edificador, el constructor, el arquitecto, soy yo. Yo te voy a hacer casa a ti. Gloria a Dios por ello. Vamos a leer precisamente estas palabras que estoy ahorita usando mucho. Y acompáñame por favor otra vez al Nuevo Testamento y vamos a Hebreos 11, 8 y 10. Hebreos 11, 8 y 10. Y vamos a leer que Dios es el arquitecto y el constructor. A mí me gusta mucho estas citas donde nos habla no de virtudes de Dios, sino de la persona de Dios, de quién es Dios, nombres de Dios. Hebreos 11, versículos 8 y 10, para que entiendas el contexto. Dice el 8, porque está hablando aquí de Abraham. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Está hablando aquí de fe. Tú sabes que el capítulo 11 de Hebreos se dedica a esto y lo que sucedió por esa fe, por esa obediencia en el caso de Abraham. Porque mira en dónde tenía puestos sus ojos Abraham. Dice el 10, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham estaba viendo mucho más allá, él tenía sus ojos puestos en Dios y en Jesucristo y en la obra eterna, no en lo que veían sus ojos, no lo que estaba delante de él, no lo que estaba en la tierra, sino dice que por esa fe y en esa obediencia, Abraham estaba esperando una ciudad que no va a ser derrumbada, una ciudad que no va a ser destruida, una ciudad que va a permanecer, una ciudad que tiene fundamentos, porque el arquitecto y el constructor es Dios. Es Dios el que construye la casa. Es Dios el que edifica la ciudad. Vamos a leer esta casa como es. 2 Corintios 5:1. Y no he repetido uno solo de los versículos, pero todos los que hemos leído, tú puedes darte cuenta que nos hablan de una y otra forma de la obra de Dios, del plan de Dios, de qué es lo que Dios desea con respecto a su pueblo. Y vamos a ver esta casa, 2 Corintios
5:1 dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, está hablando del cuerpo, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Ese fue el título que yo tomé. Una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Qué hermoso el saber esto, porque entonces tenemos esa seguridad, esa esperanza en el Señor, que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios, Él la hizo, un edificio, una casa no hecha de manos. Y por lo tanto dice ahí, eterna, el plan de Dios, de esa comunión íntima para siempre. Y nos dice en dónde está, en los cielos, con Él, en la morada de Dios, en la presencia de Dios. Finalmente, con respecto a que es Dios, Jehová te hace saber que Él te hará casa. Y esta obra, pues evidentemente, que quién fue el que cumplió, el que con perfección, con obediencia perfecta a la obra del Padre, pues Jesucristo. Juan 14, versículos 2 y 3. Fíjate, ya vimos que el arquitecto y constructor es Dios y que tenemos de Dios un edificio, una casa que es eterna en los cielos. Pero dice Jesús, Juan 14, 2 y 3, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Jesús, cuando partió de esta tierra, dice que Él fue a preparar esas moradas para cada uno de nosotros, sus hijos, su pueblo, los que creemos en Él, los que le amamos. Pero también está la promesa que Él volverá por nosotros para llevarnos a donde Él está, para que habitemos en esa casa eterna cuyo arquitecto y constructor es Dios. Gloria al Señor. Versículos 10 y 11 fueron estos. Vamos a leer ahora los versículos así de corrido del 12 al 17. Regresamos a 2 de Samuel 7, versículos 12 al 17. Porque vamos a ver aquí, ya te dije que Dios le habló personalmente a David, le habló con respecto al pueblo, las mismas cosas, pero ahora va a hablar de las cosas como lo define David, las cosas del porvenir, de lo porvenir. Entonces ya estamos hablando de una cuestión también, y obviamente viniendo también a través del profeta Natán, pues profética, ¿verdad? De algo que habría de suceder. Y tiene dos cumplimientos. Un cumplimiento que vamos a ver en Salomón, en el hijo de David, Salomón, y el más importante, este cumplimiento en Jesucristo. Entonces, todo esto que vamos a leer ahorita tiene muchos cumplimientos en Salomón, pero hay cosas que en Salomón no se pudieron cumplir. Ahorita las vemos. Pero el cumplimiento perfecto de esta palabra viene en Jesucristo. ¿Por qué? Porque aquí es donde alguno preguntaría, bueno, si has insistido que es una casa espiritual, ¿por qué Dios entonces dejó que finalmente Dios mismo le dio el diseño de ese templo y que juntara el oro y los materiales y todo lo necesario para que después Salomón fuera el que edificara esa casa y la edificó y ahí estuvo el arca y ahí descendió la presencia de Dios? Bueno, ¿por qué si Dios no era su plan que se habitara en casa hecha a manos de hombres? Por una sencilla razón, y esta se encuentra en Hebreos 8:5, antes de que leamos estos pasajes, porque vamos a hacer, pues digamos, un tipo de cuadro. Hebreos 8:5, para que entiendas esta parte muy brevemente, dice: los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mirás todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Las cosas que hay en esta tierra, aún las cosas que hoy se manifiestan a través de la iglesia, de las iglesias locales, de la congregación de los santos, de la iglesia de Jesucristo, son figura y sombra de las cosas celestiales. Todo el tabernáculo es figura y sombra, como dice ahí, lo que se le mandó a Moisés, de este tabernáculo verdadero, de este tabernáculo que dice es más amplio y perfecto, que es por medio de Jesucristo, en la obra de Jesucristo. Y todo el tabernáculo nos habla de Jesucristo mismo y de su obra. Entonces, también todo esto
me refiero en particular a que hubiera un templo construido por Salomón, fue figura y sombra de las cosas celestiales. Y por eso vamos a ver que en Salomón hubo cumplimiento de todo esto que está aquí escrito, pero sobre todo en Jesucristo está ese cumplimiento perfecto y eterno. Leemos entonces 2 de Samuel 7, del 12 al 17. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Vamos a mencionar 8 cosas que están ahí escritas y que hay un cumplimiento en Salomón de la mayoría y plenamente en Jesucristo. ¿Qué contiene esta palabra profética? Le dice Dios a David: levantaré después de ti a uno de tu linaje. Si quieren se los voy diciendo lento y vayan anotando. Primera parte, levantaré después de ti a uno de tu linaje. Segunda promesa de parte de Dios en este pacto: afirmaré su reino. Les repito, afirmaré su reino. Tercera parte: él edificará casa a mi nombre. La repito, él edificará casa a mi nombre. Cuarta: yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Se la repito, yo afirmaré para siempre el trono de su reino. La quinta: yo le seré padre y él me será hijo. Yo le seré padre y él me será hijo. La sexta: si hiciere mal, lo castigaré con varas y azotes. Insisto, si hiciere mal, y eso está muy importante, lo castigaré con varas y azotes. 1, 2, 3, 4, 5, esa fue la sexta. Séptima: mi misericordia no se apartará de él. Mi misericordia no se apartará de él. Y finalmente, dice ahí en el versículo 16, será afirmada tu casa y tu reino para siempre, y tu trono será eternamente. Pareciera similar a las otras, pero aquí añade el para siempre, el eternamente, y es donde voy a hacer énfasis. Será afirmada tu casa y tu reino para siempre, y tu trono será eternamente. Vamos a mirar entonces estos 8 puntos en el cumplimiento que va a haber en Salomón. Me voy a ir ahorita solamente con Salomón. Y el primero decía: levantaré después de ti a uno de tu linaje. ¿Se cumplió esto en Salomón? Sí. Acompáñame a leer un par de versículos. Primero de Crónicas 28:5 y 29:1, parte A. Les repito, primero de Crónicas, capítulo 28:5 y 29:1a. Te los leo. Levantaré después de ti a uno de tu linaje. Primero de Crónicas 28:5 dice: y de entre todos mis hijos, porque Jehová me ha dado muchos hijos, es David hablando, eligió a mi hijo Salomón. ¿Quién lo eligió? Dios, para que se siente en el trono del reino de Jehová sobre Israel. No del reino de David, sino del reino de Jehová. David había entendido que era algo mayor. ¿Ok? Entonces, ¿a quién eligió Dios? A Salomón. Se cumple que iba a levantar a uno de su linaje. Y en el 29 parte 1 dice: después dijo el rey David a toda la asamblea: solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios. Hasta ahí leemos esa parte. Solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios. Dios fue el que lo eligió. Segunda parte, con respecto al cumplimiento en Salomón, dijo Dios: afirmaré su reino. Vamos a ver si se cumplió en Salomón. ¿El reino de Salomón fue afirmado por Dios? Sí. Primero de Crónicas, capítulo 28, vamos a estar ahí cerca en estas partes. Primero de Crónicas 28:7 y segundo de Crónicas 1:1. Te la repito, primero de Crónicas 28:7 y segundo de Crónicas 1:1. Voy a ir un poquito más rápido porque son muchas citas en este cuadrito. Afirmaré su reino. Primero de Crónicas 28:7 dice: asimismo,
yo confirmaré su reino para siempre, está hablando de Salomón, y dice, pone una condición el Señor, si él se esforzare a poner por obra mis mandamientos y mis decretos, como en este día. Y ahora vamos a leer el primer versículo de Segundo de Crónicas. Segundo de Crónicas 1:1 dice, Salomón, hijo de David, fue afirmado en su reino, y Jehová su Dios estaba con él y lo engrandeció sobremanera. ¿Cumplió esto en Salomón? Sí, sí lo cumplió. Tercer punto decía, él edificará casa a mi nombre. Primer libro de las Crónicas 28, versículos 6, parte A y 10. Vamos a ver si se cumplió con Salomón que él edificaría casa al nombre del Señor. Primero de Crónicas 28, 6a. Y me ha dicho, Salomón tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios, porque a este he escogido por hijo y yo le seré a él por padre. Bueno, ya me volé ahí. Solo era la parte A. Y me ha dicho, Salomón tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios. Y leemos el 10, ahí abajito, dice, mira pues ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario. Esfuérzate y hazla. ¿Se cumplió en Salomón que él edificaría casa? Sí. Ahora, siguiente punto, el cuarto dice, yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Leemos primero de Crónicas 29, aquí ya no solo hablamos de un reino afirmado, sino de un trono firme, ¿verdad? Y esto tiene importancia en lo que veremos de Jesucristo. Primero de Crónicas, dije 29, 23. Ya estoy buscando mal, voy a poner otra vez. Primero de Crónicas, capítulo 29, versículo 23 y segundo de Crónicas 7, 17 y 18. Yo afirmaré para siempre el trono de su reino. ¿Se cumplió esto en Salomón? Vamos a leer primero de Crónicas 29, 23. Y se sentó Salomón por rey en el trono de Jehová en lugar de David su padre y fue prosperado y le obedeció todo Israel. Fue afirmado también su trono. Y leemos segundo de Crónicas 7, 17 y 18. 7, 17 y 18 dice, y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, e hicieres todas las cosas que yo te he mandado y guardares mis estatutos y mis decretos, yo confirmaré el trono de tu reino, como pacté con David tu padre, lo que estamos estudiando ahorita, diciendo no te faltará varón que gobierne en Israel. Pero había ahí esa condición que tenía que andar en la rectitud que David anduvo también delante de Dios, pero sí se cumple que sería firmado el trono de su reino. Ahora, otra promesa dice, yo le seré padre y él me será hijo. Y ya lo leímos, pero lo repito, primero de Crónicas 28, 6b. Para los que están anotando, primero de Crónicas 28, 6, pero la parte B, leímos la A. La B dice, y es Dios hablando, porque a este he escogido por hijo, y yo le seré a él por padre. ¿Ok? Entonces Dios cumpliendo esa palabra en Salomón, yo le seré padre y él me será hijo. Muy bien, vamos al siguiente, 1, 2, 3, 4, 5, al sexto punto. Si hiciere mal, lo castigaré con varas y azotes. Vamos a ver, porque habíamos visto que Dios le había puesto condiciones a Salomón para que se cumpliera todo esto. Y vamos a ver qué pasa si él hiciere mal, si Dios iba a cumplir esto, si lo iba a castigar. Segundo de Crónicas 7, 19 al 22. Segundo de Crónicas 7, del 19 al 22 y Primero de Reyes 11:11. Vamos a leer Segundo de Crónicas 7, 19 al 22. Mas si vosotros os volviereis y dejareis mis estatutos y mandamientos que he puesto delante de vosotros, y fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, yo os arrancaré de mi tierra que os he dado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la arrojaré de mi presencia y la pondré por burla y escarnio de todos los pueblos. Y esta casa que es tan excelsa será espanto a todo el que pasare y dirá, ¿por qué ha hecho así Jehová esta tierra y a esta casa? Y se responderá, por cuanto dejaron a Jehová Dios de sus padres, que los sacó de la tierra de Egipto, y han abrazado a dioses ajenos, y los adoraron y sirvieron. Por eso él ha traído todo este mal sobre ellos. Es decir, que no podría Salomón diciendo, pues Dios me levantó, Dios ha firmado mi reino, mi trono, Él es mi Padre, he edificado casa a su nombre. Pues dice Dios, si ustedes me desobedecen, si pecan, si se vuelven de servirme y de adorarme a mí,
yo los voy a castigar con varas y con azotes. Y vamos a ver, les dije también, primer libro de los Reyes, capítulo 11, versículo 11. Primero de Reyes 11:11 dice, y aquí está pues el cumplimiento de esto. Y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, es decir, seguir a dioses ajenos, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, mira lo que le dijo a Salomón, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sabemos que después de Salomón se partió en dos, un reino del norte con 10 tribus y el reino de Judá, el sur. En el sur continuaron los descendientes de David y de Salomón, porque esto era una promesa de parte de Dios, ahorita lo vamos a leer, pero en el norte dice, lo entregaré a tu siervo, y sabemos que empezó a reinar Jeroboam, y a partir de ahí todos los reyes en el norte hicieron lo malo delante de Dios, pero es lo que Dios le había dicho, si hiciere mal, lo castigaré con varas y azotes, y le dice a Salomón, pues has seguido dioses ajenos, no has guardado mi pacto, no has guardado mis estatutos, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. ¿Se cumplió esto? Sí, también se cumplió. Pero vamos a ver, porque dirías, bueno, entonces no que iba a ser un reino que permanecía. Le dijo Dios después de esto, en lo que leímos en 2 de Samuel, y es el 6, el séptimo punto, es que no los tengo con numerito. Misericordia no se apartará de él, pero esto fue por causa del amor de Dios a David. Y vamos a leerlo en primer libro de los Reyes. Les digo primero las citas porque son 3. Primero de Reyes 11, 33 al 35. Primero de Reyes 15, 3 y 4. Y segundo de Reyes 8, 19. Las repito. Primero de Reyes 11, 33 al 35. Primero de Reyes 15, 3 y 4. Y segundo de Reyes 8, 19. ¿Qué vamos a leer aquí? Vamos a leer, porque ya vimos en el 11:11 que Dios rompió el reino, lo dividió, pero la misericordia no se apartó de la casa de David, de la descendencia de David, de la descendencia de Salomón, y a pesar de que hubo reyes que hicieron lo malo, reyes de Judá, descendientes de David, que hicieron lo malo delante de Dios, Dios no quitó que la descendencia de David permaneciera en el trono. Hubo reyes que hicieron lo recto, hubo reyes que hicieron lo malo, pero Dios tuvo misericordia por causa de David. Eso es lo que vamos a leer. Por eso es que permaneció, no porque el hombre lo mereciera, no porque hayan hecho bien las cosas, sino porque Dios, cuando algo lo habla, lo cumple, y Dios había hecho este pacto con su siervo David. Primero de Reyes 11, 33 al 35 dice: por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, se me voy aquí, y a Moloc, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacerlo recto delante de mis ojos y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. Pero, ahí está la misericordia de Dios, 34. Pero no quitaré nada del reino de sus manos, sino que lo retendré por rey todos los días de su vida, por amor a David mi siervo, al cual yo elegí, y quien guardó mis mandamientos y mis estatutos. Ahí está uno de los ejemplos de lo que te dije. Otro más, primero de Reyes 15, versículos 3 y 4. Dice, primero de Reyes 15, 3 y 4. Y aquí está hablando de un rey que se llamó Abiam. Y anduvo en todos los pecados que su padre había cometido antes de él, y no fue su corazón perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de David su padre. Pero, ahí está la misericordia, 4. Mas por amor a David, Jehová su Dios le dio lámpara en Jerusalén, levantando a su hijo después de él y sosteniendo a Jerusalén, por cuanto David había hecho lo recto ante los ojos de Jehová, y de ninguna cosa que le mandase se había apartado en todos los días de su vida, salvo en lo tocante a Urías Heteo. Ahí está entonces otro ejemplo que fue la misericordia de Dios. ¿Cuántas cosas no recibimos en nuestra vida por la misericordia de Dios? Gracias, Señor, porque con amor eterno nos has amado y prolongaste tu misericordia, Señor, hasta nosotros. Gracias, Señor, porque en verdad que si fuera por nosotros, como dicen Lamentaciones, si no fuera por la misericordia de Jehová, ya habríamos sido consumidos. Leemos el último ejemplo de esto, segundo libro de los Reyes, 8:19. Segundo de Reyes 8:19 dice: con todo esto, Jehová no quiso destruir a Judá, por amor a David su siervo, porque había prometido darle lámpara a él y a sus hijos perpetuamente.
Dios es un Dios de pactos, pero Él cumple su promesa y su pacto. Ojalá nosotros aprendamos a ser como Él y la parte del pacto que a nosotros nos corresponde, también nosotros cumplamos siempre delante del Señor. La última parte, la octava, dice: será afirmada tu casa y tu reino para siempre y tu trono será eternamente. Yo aquí a mi cuadrito le puse un tache, porque era imposible que en Salomón y en cualquier hombre se cumpliera esto. Para que esto se cumpliera era necesario que de ese linaje viniera el Mesías, en quien sí será cumplido perfectamente esa casa firmada eternamente, ese reino que permanecerá para siempre y ese trono que es firme y que es eterno. Solamente en Jesucristo se podía cumplir esto, porque como puedes ver, el hombre no lo puede cumplir. Entonces, ahí no tengo citas, porque no podría venir ese cumplimiento en Salomón. Esta parte para mí habla totalmente del cumplimiento en Jesucristo. Ahora vamos a repetir estos mismos 8, pero hablando de Jesucristo, porque ya te dije que esta profecía hablaba sí de Salomón, pero sobre todo está hablando de la obra que el Mesías, que Jesucristo, que el ungido de Dios vendría a hacer y a cumplir perfectamente. Primer punto vimos: levantaré después de ti a uno de tu linaje. Vamos a comprobar con las Escrituras que Jesucristo, el Hijo de Dios, era del linaje de David. Obviamente que ahora muchas citas, o todas, las vamos a encontrar en el Nuevo Testamento. Ubícate en el Nuevo Testamento y empezamos con Juan 7:42. Juan 7:42. Ahora sí les voy a ir diciendo una por una, ahorita las van apuntando. Juan 7:42. ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Vamos ahora a otra cita. Entonces, Jesucristo es del linaje de David. Romanos 1:3. Les doy chance que apunten. Romanos 1:3, y dice la palabra de Dios: acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. ¿Ok? Entonces, era del linaje de David según la carne, Hijo de Dios. Tercer cita, estoy comprobando que Dios iba a levantar a uno que era del linaje de David. Segunda de Timoteo 2:8. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 8. Dice: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Confirma otra vez esta cita. Finalmente, vamos a leer otra que es muy importante y que también al final quizá podamos mencionar, porque Jesucristo no solo era linaje de David, era también la raíz de David, era antes que David, era su Señor. Apocalipsis 22:16, Apocalipsis 22:16 dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. ¿Quién dice? Yo, Jesús. Continúo: yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. El propio Jesucristo dando testimonio de ello. Vamos a un par de citas más que comprueban esto. Mateo 1:1, pues ¿a qué me estoy yendo? Evidentemente a la genealogía de Jesucristo. Mateo 1:1 muy directamente dice: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David. Dios levantó después de David a uno de su linaje. Se comprueba también en la otra genealogía. Recuerda que la genealogía de Mateo venía en la línea de María, pero la genealogía que está en Lucas viene de la línea de José, que ahí mismo aclara que se creía que era su padre, pero también, aún en esa línea genealógica, viene que Jesucristo es del linaje de David. Les dije Lucas 3, o creo que no lo había dicho, Lucas 3, 23 y 32. La otra cita fue Mateo 1:1 y esta es Lucas 3, 23 y 32. Dice el 23: Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años. Hijo, está hablando de Jesús, según se creía, de José, hijo de Elí. Y viene una serie de nombres y te vas al 32 y dice: hijo de David, hijo de Isaí, hijo de Obed, hijo de Boz, hijo de Salmón, hijo de Nazón. ¿Ok? Entonces
Si lees arriba el 23 y abajo el 32, Jesús, hijo de David, era de su linaje, se cumplió. Vamos ahora en el cuadrito a la segunda, a la segunda promesa en este pacto, que era afirmaré su reino. Vamos a leer, y esto nos va a ser muy muy útil, en Lucas capítulo 1, versículos 31 al 33. Vamos a estar usando un poquito esta cita, cuando el ángel Gabriel visita a María para anunciarle el nacimiento de Jesucristo. Lucas 1, 31 y 33. Fíjate, estamos hablando de que afirmaría su reino, y dice Lucas 1, 31 y 33: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. 33: y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Ese es un reino afirmado, queda muy claro. ¿De dónde parte esto? Una de las pocas citas que vamos a usar del Antiguo Testamento, Isaías 9:7. Tú la conoces, la voy a volver a usar más adelante, pero aquí habla de un reino afirmado. Isaías 9:7 dice: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. ¿Se cumplió en Jesucristo un reino afirmado? Sí, se cumplió en Jesucristo. Amén. Siguiente punto en el cuadrito, el tercero: él edificará casa a mi nombre. Y para esto quiero tomar una sola cita. Créeme que podría, de todos los renglones que estamos aquí, de todos los puntos que estamos tocando, podría tomar muchísimas citas. Estoy intentando ser conciso en citas que por sí solas nos den completa esta doctrina. Él edificará casa a mi nombre. Primera de Pedro 2, 4 y 5. Primera de Pedro 2, 4 y 5. Acercándoos a él, es Jesucristo, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados. Si tú pones un fundamento y después edificas, que estás construyendo una casa, pero aquí es una casa espiritual. Te leo otra vez a partir del 5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Él edificará casa a mi nombre. ¿Se cumplió esto en Jesucristo? Sí. Él es la piedra viva, Él es la piedra angular, Él es el fundamento, y nosotros somos piedras vivas, edificados sobre el fundamento que es Jesucristo, como casa espiritual. El Señor edificó una casa que no fue destruida, porque el templo de Salomón terminó por desaparecer, y el templo de Herodes terminó por desaparecer, y la tierra pasará, y los reinos de este mundo pasarán, pero la casa que Dios ha construido por medio de Jesucristo, esa permanecerá para siempre. Es casa espiritual. Muy bien. Siguiente punto, el cuarto: yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Ahora estamos hablando no solo de el reino, sino de el trono que sería afirmado. Regresamos a la cita de Lucas que veíamos de María, Lucas 1, pero ahora leemos el 31 y 32. Y dice, porque hace rato leímos 31 y 33, ahora te leo 31 y 32. Y ahora concebirás, Lucas 1, 31 y 32. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Y dice el 32, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Esta propia cita nos hace entender que era del linaje y que estaba siendo afirmado en Jesucristo lo que le prometió a David. Le dijo a David, yo afirmaré para siempre el trono de tu reino. Pues aquí está, él será grande, será llamado Hijo del Altísimo, dice, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Y ya habíamos leído el 33, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. ¿Se cumplió en Jesucristo que era un reino afirmado para siempre? Sí. ¿Y un trono firme? Sí. Esto también lo habíamos leído en Isaías 9:7, y por cuestión de enseñanza te lo vuelvo a leer, pero habíamos visto que era un reino firme
y ahí en esa misma cita pues está hablando de un trono firme. Si ya no lo quieres buscar, te lo leo. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Entonces, ahí está, sobre el trono de David no tendrá, dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Está dispuesto y confirmado desde ahora y para siempre, porque es Dios el que hace esto, el celo de Jehová de los ejércitos. Queda confirmado. Vamos al quinto punto. Yo le seré padre y él me será hijo. Bueno, Jesús es el Hijo de Dios. ¿Cuántas citas no te puedo decir con respecto a ello? Y cuántas citas no hay que Jesús en los evangelios expresó que Dios era su padre, ¿verdad? Entonces, pues en esencia, yo le seré padre y él me será hijo, pues tendrías que leer Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero vamos a tomar algunas citas seleccionadas que son muy claras en cuanto a que Dios es su padre y él es su hijo. Mateo 3:17 y Mateo 17:5. Te leo la primera. Mateo 3:17. Dice, gloria a Dios. Mateo 3:17. Yo creo que era el 16. Sí, bueno, leo 16 y 17. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, ¿verdad? Entonces, yo le seré padre, él me será hijo. Vamos a ver que cuando Jesús fue bautizado, el Padre habló esto con respecto a su Hijo, y también en la transfiguración, que es la siguiente cita que vamos a leer, y esa es Mateo 17:5. Es muy similar, solo añade una cosa en las palabras que el Padre habla con respecto a Jesús, su Hijo. Mateo 17:5 dice: mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Una última cita. Como te dije, todos los evangelios, pues lees ampliamente que Dios es su Padre y que Jesús es el Hijo de Dios. Pero hay una cita que a mí me gusta, que está en Efesios 3:14, una manera que expresa su adoración, el apóstol Pablo, su alabanza, su humillación delante de Dios, pero nos hace ver esa relación entre Padre e Hijo. Y dice, Efesios 3:14, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces queda confirmado que se cumplió en Jesucristo: yo le seré padre y él me será hijo. Siguiente, el sexto punto. Dice, habíamos visto, si hiciere mal, lo castigaré con varas y azotes. Pero dice si hiciere mal. Entonces vamos a ver cómo esto se cumplió en Jesucristo, pero de una manera diferente, o diré yo, opuesta a lo que sucedió con Salomón, y perfecta. Porque en Jesucristo no hubo desobediencia, porque en Jesucristo no hubo maldad, no hubo pecado. Y por esta razón es porque en ningún hombre podía quedar eternamente afirmado el trono, el reino y la casa, y sí en Jesucristo. Porque otra vez dice, si hiciere mal lo castigaré, y esto sucedió con Salomón, pero con Jesucristo no, en el sentido de que él nunca hizo mal. Y te quiero leer estas citas, y esta es la razón por la que solo en Jesús se pudo cumplir perfectamente que permanezca la casa, el trono y el reino. Hebreos 7, 26 y 27. Hebreos 7, 26 y 27. Está hablando de Jesús. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Hasta el 27 dije, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores. Este es Jesucristo. Otra cita que confirma esta hora perfecta de obediencia de Jesús
como hijo del hombre, cuando caminó en esta tierra delante de Dios, es Hebreos 4:15. Creo que no la había mencionado. Hebreos 4:15. También la conoces, la hemos aprendido. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, es Jesucristo, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, esta parte se cumple en Jesús, pero se cumple, digamos, una antítesis de que en él no hubo pecado, no hubo maldad, fue santo, fue inocente, fue sin mancha, y por esa causa, entonces su sacrificio, como dice ahí, en la cita anterior que leímos, fue perfecto, fue único, fue suficiente para que no tuvieran que ser presentados más sacrificios y fuéramos nosotros redimidos, pagado el precio de nuestros pecados por la sangre de Jesús. Muy bien, regresamos al cuadrito y el séptimo punto, ya casi terminamos esta parte. Dice, misericordia no se apartará de él. Yo cuando estudié esto dije, bueno, queda muy claro en lo que leímos que a pesar de la condición del hombre y de los descendientes de David como reyes, Dios tuvo misericordia de ellos por su pacto, por su amor a su siervo David, y Dios prolongó la misericordia, ¿verdad? Pero dije, bueno, pues hay muchas citas que nos hablan de la misericordia, ¿verdad? Que hay en Jesucristo, pero dije, aquí también es al revés, porque no es que Dios tuviera que tener misericordia, digamos, de Jesucristo, sino que por medio de Jesucristo es cumplida la misericordia de Dios para con nosotros. Una de las citas que habla muy claro de esto es también ahí en Lucas 1, más adelantito del 46 al 55, Lucas 1, 46 al 55, porque María, después de recibir este anuncio de parte del ángel Gabriel de que Jesús iba a nacer, lo que ya leímos en la primera parte, va y visita a su prima Elizabeth, y aun cuando ella llega dice que el bebé de Elizabeth brinca, ¿verdad? En su vientre, pues sintió la presencia de Dios, del Espíritu Santo ahí, y María levanta un cántico para magnificar, para engrandecer, para poner en alto el nombre del Señor por la obra que había hecho y dándole testimonio a Elizabeth. Y dice esta cita, Lucas 1, 46 al 55, y quiero que pongas especial atención en que a través de Jesucristo la misericordia no se aparta. Dice, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes, a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos, socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Entonces, al dar este testimonio, María estaba diciendo, su misericordia ha sido de generación en generación, pero ahora el Señor, a través de esta obra que ha hecho en mí, porque viene, está en mi vientre, el Hijo de Dios, el Salvador, Él se seguirá acordando de esa misericordia de la cual habló desde Abraham y su descendencia, y tú y yo somos hijos de Abraham por la fe, somos también parte de esa descendencia. Pero te voy a leer un par de citas más. Me pareció interesante tomar esa de Lucas porque es donde se está hablando de toda la obra que vendría por medio de Jesucristo. Pero vamos a Primera de Pedro 1:3. Seguimos hablando que la misericordia no se apartará de él. Para ti, para mí, la misericordia no se aparta por causa de Jesucristo. Primera de Pedro 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Dios ha tenido misericordia de nosotros, pero por la obra de Jesús, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, tenemos esa esperanza viva, tenemos la misericordia de Dios. Una última cita, hay más, pero te leo una más. Judas 21. Acuérdate que pues, solo tiene un capítulo, entonces solo mencionamos el versículo. Judas 21 dice,
Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. De nueva cuenta, esta misericordia en la cual estamos esperando viene por medio de Jesucristo y tiene un fruto, la vida eterna. Gracias, Señor, por tu grande misericordia. La misericordia no se aparta de Él, pues no, porque la misericordia habita en Él. Es Jesucristo el que nos da esa misericordia. Amén. Finalmente, el octavo punto, que en Salomón dije que había un tachecito, ningún hombre podría cumplir esto. Será afirmada tu casa y tu reino para siempre, y tu trono será eternamente. Tengo como 6 o 7 citas, muchas del libro de Apocalipsis, y vamos a dejar claro que la casa, el trono y el reino en Jesucristo sí quedó afirmado para siempre. Vamos a leer Hebreos 1:8. Hebreos 1:8 dice: mas del Hijo dice, o sea de Jesús, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Está hablando entonces por el siglo del siglo, un trono eterno y un cetro, dice, de equidad es el cetro de tu reino, es decir, un trono también firme y eterno. Y esto lo dice del Hijo, está hablando de Jesús. Y ahora sí vamos a Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 3, versículo 21. Apocalipsis capítulo 3, versículo 21. Ya todas estas citas van a ser en Apocalipsis. Apocalipsis 3, 21 dice: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Es el trono de Dios. Jesucristo se ha sentado en el trono y nos está invitando a que al que venciere, también nos sentaremos juntamente con Él en los lugares celestiales. Estamos juntamente con Cristo en lugares celestiales. Gloria a Dios. Apocalipsis 5:13. Ahí está hablando del trono, un trono firme. Ay, perdí aquí mi cita. Apocalipsis, tengo que buscarlo otra vez. Apocalipsis 5:13. Dice, estamos hablando de una casa firme, un trono firme y un reino firme y eterno. Apocalipsis 5:13. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero, Jesucristo, sea la alabanza, la gloria, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Otra vez, un trono eterno. Apocalipsis 7, 9 y 10. Dice esta cita, Apocalipsis 7, 9 y 10. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, Jesús, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Gloria a Dios. Sigo hablando del trono y del reino de Dios. Este fue el 7, 9 y 10. Ahí mismo en el 7, 17, abajito, Apocalipsis 7, 17 dice: porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Es la obra del Cordero. Esto lo tomé para reforzar evidentemente que estamos hablando de Jesucristo. Ahora vamos a Apocalipsis capítulo 12, versículo 5. Dice: y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Está hablando de Jesús. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Es el trono de Dios. Finalmente, Apocalipsis 22. Recuerda, estamos viendo: será firmada tu casa y tu reino para siempre, y tu trono será eternamente. Pues qué mejor libro para manifestar esto que el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Por eso tanta cita de aquí. Y estamos en Apocalipsis 22, versículos 1 y del 3 al 5. Apocalipsis 22, 1 y del 3 al 5. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero.
leemos a partir del 3 al 5, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, amén, ahí yo voy a estar, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tiene necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Entonces, ahí está hablando otra vez del trono de Dios, de un trono firme que permanece para siempre, y al final pues nos remata perfectamente, dice, y reinarán por los siglos de los siglos. Se cumplió en Jesucristo todo lo que estaba ahí. Levantaré después de ti a uno de tu linaje, afirmaré su reino, él edificará casa a mi nombre, yo afirmaré para siempre el trono de su reino, yo le seré padre y él me será hijo. Y si hiciere mal, que en el caso de Jesús ya vimos que fue santo y perfecto y sin mancha, lo castigaré con varas y azotes. Mi misericordia no se apartará de él, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre, y tu trono será eternamente. Gloria a Dios por la obra de Jesucristo, y porque esto que Dios habló a David se cumplió en ti, Señor Jesús. Amén. Muy bien. Ahora dirás, sí, le faltan todavía un montón de versículos. No te preocupes. Vamos a leer del 18 al 29, porque esta parte solamente es la aceptación y la confirmación de parte de David de toda la palabra de Dios para él, personalmente, para su pueblo, Israel, y hoy en el sentido espiritual para nosotros, somos parte del pueblo de Dios, y de todo lo por venir, el cumplimiento profético de la palabra de Dios en Jesucristo. Entonces lo que vamos a leer aquí es David, pues digamos en un sentido repitiendo lo que Dios le había hablado. Ah, sí, Dios, tú me has levantado. Hijo, Dios, tú eres el que ha bendecido, guardado a tu pueblo. Tú eres el que ha hablado estas palabras. Cumple estas palabras, Señor. Y al final no solo le pide que las cumpla, sino le dice, sé que las vas a cumplir porque eres Dios y tú las has hablado. Entonces, por eso esta parte final la vemos ya más rápidamente. Y leemos, 2 de Samuel 7, del 18 al 29. Y entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo, Señor Jehová, ¿quién soy yo y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Pero está reconociendo que Dios lo llevó hasta ahí. Y aún te ha parecido poco esto, es decir, ya me has traído aquí a tu presencia, pero Dios, me estás añadiendo bendición. Señor Jehová, pues también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir. ¿Es así como procede el hombre, Señor Jehová? Pues no. Pero no era el hombre el que iba a hacer esto, sino Dios, era la obra de Dios. ¿Y qué más puede añadir David hablando contigo? Pues tú conoces a tu siervo, Señor Jehová. Y como David no tenía más que añadir, pues entonces confirmó todo lo que Dios había hablado a través del profeta Natán. Todas estas grandezas has hecho por tu palabra y conforme a tu corazón, haciéndolas saber a tu siervo. Amén. La obra es de Dios y David era hechura suya. Por tanto, tú te has engrandecido, Jehová Dios, no David, sino Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. ¿Y quién como tu pueblo? Ahora va a hablar del pueblo. Como Israel, nación singular en la tierra, porque fue Dios para rescatarlo por pueblo suyo y para ponerle nombre y para hacer grandezas a su favor y obras terribles a tu tierra por amor de tu pueblo que rescataste para ti de Egipto, de las naciones y de sus dioses. Porque tú estableciste a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre, y tú, oh Jehová, fuiste a ellos por Dios. Entonces David confirmando lo que Dios había hablado, pero como él mismo dijo, hablando de lo porvenir, Dios nos ha hecho su pueblo y seremos para siempre su pueblo. Y esto Dios lo ha prometido, pero tú y yo debemos, como David, engrandecer el nombre del Señor y estar en la voluntad de Dios. Leemos, me quedé en el 25. Ahora pues, Jehová Dios, confirma para siempre la palabra que has hablado sobre tu siervo y sobre su casa, y haz conforme a lo que has dicho. Aquí se lo está pidiendo, pero en realidad esto era una palabra firme que Dios ya había determinado, y si Dios había hablado algo, eso se iba a cumplir. Pero está pidiéndole David, confirma para siempre esta palabra, Señor. Que sea engrandecido tu nombre para siempre y se diga, Jehová de los ejércitos es Dios sobre Israel. Amén. Y que la casa de tu siervo David sea firme delante de ti. Es importante, delante de ti, Señor. Porque tú, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, revelaste al oído de tu siervo diciendo, yo te edificaré casa. Otra vez David confirmando lo que Dios había hablado a través del profeta Natán. No yo a ti, Señor, no el hombre edificándote casa,
sino tú, Señor, has dicho que me vas a edificar casa a mí. Y entonces dice ahí David, al final del 27, por esto tu siervo ha hallado en su corazón valor para hacer delante de ti esta súplica. Qué gran promesa ha dado Dios, qué grande palabra ha hablado. Señor, confírmala, porque yo la quiero recibir, porque yo la creo, Señor. Confirma, Padre, esta palabra. Por eso dice, he hallado el valor de decir esta palabra. ¿Qué palabra? La del 25. Confirma para siempre, Señor, sobre mí, sobre mi casa, esto que has dicho. 28. Ahora pues, Jehová Dios, tú eres Dios, y tus palabras son verdad, y tú has prometido este bien a tu siervo. Entonces, como te dije aquí, David ya no le está pidiendo que Dios lo confirme, sino está reconociendo, Señor, tú eres Dios, y si tú has hablado, se va a cumplir, porque tu palabra es verdad, y si tú has prometido, se va a cumplir en tu siervo, en su casa y en lo porvenir. Y así fue, porque ya vimos que todo se cumplió en Jesús. 29. Ten ahora a bien bendecir la casa de tu siervo, para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, Jehová Dios, lo has dicho, y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre. Amén. Y hoy podemos declarar esta bendición porque se cumplió toda esta palabra en Jesucristo, porque tú has creído en Jesús, porque está en tu corazón, porque tú lo has invitado no solo a tu vida, sino a tu casa, y tenemos su presencia, tenemos su palabra, su nombre cercanos a nosotros. Todo ha sido cumplido en Él. ¿Cómo no será bendita nuestra casa para siempre si permanecemos en Jesús? Será bendita para siempre. Muy bien, te dije que esta parte final, porque algunos se ha de ver, no falta el que ya hasta paró la grabación, ya no oyó esto. Del 18 al 29 ya lo leímos, y te digo, la idea es la aceptación y confirmación de David de toda la palabra de Dios para él, para el pueblo de Dios y para todo lo por venir, que ahí entonces, gracias Señor, porque ya fuimos incluidos. Es el cumplimiento profético de las palabras de Dios en Jesucristo. Para concluir, te quiero leer dos citas que confirman este asunto de David, porque David dice al final, Señor, bendice esta casa perpetuamente delante de ti. Y David estaba entendiendo una cosa, que por encima de él estaba Dios, y que esta obra trascendía a David mismo y a su descendencia sobre esta tierra, y que tenía un valor mucho mayor de lo que David había alcanzado a entender, y por eso habla de una bendición perpetua, permanente, eterna. Y vamos a leer lo que está escrito en Marcos 12, del 35 al 37. Ay, ya puse otra vez mal la cita. Perdón. Marcos 12, 35, ahora sí, 35 al 37, fíjate. Enseñando Jesús en el templo decía, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? No le estaba negando, pero les estaba soltando esta pregunta. Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Este es el Salmo 110:1. David mismo le llama Señor. ¿Cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Vamos a leer esta misma idea. Estas fueron palabras del propio Señor Jesucristo. Pero vamos a leer ahora Hechos 2, 34 al 36. Es la misma idea. Y dice, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, vuelvo a leer esto y cambio ahí un poquito, sepa pues ciertísimamente toda la iglesia de Jesucristo, aunque aquí estaba hablando a Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Amén. Entonces, por eso leímos hace rato en Apocalipsis 22:16, que no solo Jesús era el linaje de David, sino era la raíz de David, el Señor de David. Y David entendió esto. Y Él lo ha hecho, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y es mi Señor, y yo espero que tú lo confieses, Jesús es mi Señor, y es mi Cristo. Jesucristo es el ungido de Dios, y es mi Salvador. Muy bien, gloria a Dios. Con esto terminamos el estudio de 2 de Samuel, capítulo 7, con este tema que titulamos Una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Espero que haya quedado muy claro todo. Fueron muchas citas, pero
muy hermoso todo en esta enseñanza. Por favor, lean los capítulos 8, 9 y 10 para la próxima clase y ya veremos que alcanzamos a estudiar. Pero lean, vayan adelantando y ahorita necesitamos estudiar los capítulos 8, que pudiera ser más breve, estudiar este 8, el 9, que tiene una importancia de algo que ya estudiamos, y el 10. Podríamos alcanzar a estudiar, esperemos que sí, 8, 9 y 10 la próxima semana. Muy bien, esto es lo que queda de tarea. Que Dios te bendiga y vamos al aprendizaje de los textos. Y estamos aprendiendo, la primera cita la encontramos en Isaías capítulo 1, en los versículos 16 y 17. Esta estuvo un poco más compleja de aprender, pero para mí muy necesaria, porque pues Dios nos está llamando a enderezar nuestros caminos delante de Él, hacer las cosas rectamente delante de Él, y a que nuestras obras estén libres de iniquidad y hagamos lo que Dios le ha hablado al hombre: misericordia, juicio y justicia, porque estas son las cosas que Dios quiere, de acuerdo a lo que aprendimos también en Miqueas. Dice esta cita, ponte de pie y repite junto conmigo, Isaías 1, 16 y 17. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien. Buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Isaías 1, 16 y 17. Lee todo el contexto, porque dice Dios: ya me cansé de sacrificios, holocaustos vanos, y tu corazón está lejos de mí y está sucio. Ven, acércate y vamos a ponernos a cuenta, y yo te limpio de todos tus pecados y cambia tu caminar y deja de ser rebelde delante de mí. Lee todo ese capítulo 1, está muy interesante. Ahora, es la Eclesiastés, ¿verdad? De repaso, teníamos la Eclesiastés 12.1, esta ya la hemos aprendido, repetimos todos juntos. Eclesiastés 12.1. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Eclesiastés 12.1. Muy bien, ahora vamos a Isaías 43, 1b al 3a. Ven, está chistoso, pero eso es lo que vamos a aprender. Isaías 43, y les señalo la parte 1b, es a partir de donde dice, no temas. Hoy yo usé esta cita, no temas porque yo te redimí, ¿ok? Entonces, Isaías 43, a partir de no temas, por eso dice 1b, para que fuera un poquito menos de memorizar. El 2, pero le vamos a añadir el 3, su primera parte, parte A, que también leí yo hoy, porque yo, Jehová Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Quien quiera aprender desde el principio, pues adelante, porque fue muy importante. Hoy vimos que Él es nuestro Creador, nuestro Formador, pero por cuestiones pues de aprendizaje, aprendemos lo siguiente. Isaías 43, 1b al 3a. No temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Isaías 43, 1b al 3a. Muy bien. Eso es lo que vamos a estar aprendiendo. Y ya les dejé la otra tarea, los capítulos 8, 9, 10 de 2 de Samuel. Que Dios te bendiga y gracias a Dios por su palabra, pero sobre todo gracias, Señor Jesucristo, por la obra que has hecho en nosotros y por todos estos pasajes de tu palabra que nos han hecho entender que tú quieres que estemos contigo en una comunión íntima y cercana, como templos del Dios viviente en este tiempo en que hemos de estar en esta tierra, en esta vida, pero tú quieres que esto permanezca para siempre y que estemos en esta casa espiritual que tú has hecho como arquitecto y constructor, Señor, esta casa eterna, en la comunión perfecta, en santidad, en luz contigo, Señor. Te damos gracias por ello en el nombre de Jesús, y gracias por tu palabra que nos llena y aumenta nuestra fe, porque, pues ya lo sabes, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Dios te bendiga.